¿Qué es la doctrina de la predestinación? ¿Aparece esta doctrina en la palabra de Dios? Hoy la iglesia está dividida en dos bandos. Los que consideran que es una doctrina bíblica y la aceptan, y los que consideran que esta doctrina no es bíblica y es herética, que está errada. Pero lo que importa realmente es si aparece en las Sagradas Escrituras. El término predestinar viene de la palabra griega proorizo, que significa predeterminar o determinar con anterioridad. Este término aparece unas 6 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos, capítulo 8, verso 29 al 30 nos dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí vemos el orden de Dios, todo un orden para llegar a la salvación, a una salvación que no merecemos. Es decir, Él escogió en toda la masa humana un grupo de personas para que fuesen beneficiarias de la salvación. Muchos esto lo consideran como que es algo injusto. Es injusto porque ¿por qué Dios no salva a todos? ¿Por qué Dios no otorga salvación a todos? Él en su soberana voluntad decide escoger un grupo de personas, otorgarles misericordia y al restante, a toda la masa restante, no les da injusticia, sino que les da justicia. Porque acá lo que importa es que lo que nosotros merecemos es la condenación. Dios no es injusto si salva a unos y a los otros los deja en su condición de justicia, en su condición de pecado, que es lo que merecen, la condenación. Muchos dicen que Dios predestina a personas al infierno. No, no, nosotros ya nacemos con ese destino, nacemos con el destino de ser condenados, de irnos a la condenación. Después, muchas personas dicen, ¿qué sentido tiene la evangelización? ¿Qué sentido tiene la predicación si Dios ya escogió un grupo de personas que se van a salvar? Ya no tiene sentido evangelizar, pero esto no es así porque es un mandato de Dios. Dios nos manda a evangelizar, a predicar, a llevar la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predique? Entonces, también en 1 Corintios capítulo 1, verso 21, nos dice que a Dios le plació salvar por la locura de la predicación. Es decir, no solamente Dios determinó un grupo de personas dentro de la masa humana para que fuesen salvos, sino que Él también determinó los medios por los cuales esas personas, dentro de su vida, dentro del lapso de su vida, eh, iban a ser salvas, que es la predicación, la evangelización, la oración. Entonces, evangelizar es un mandato de Dios, es algo que nosotros tenemos que hacer. Así que la doctrina de la predestinación es bíblica, está presente. Muchos dicen, pero somos robots, eh, estamos manejados por Dios y lo entienden muy literal esto. En Romanos capítulo 3 verso 10 al 11 nos dice que no hay nadie que busque a Dios, no hay justo ni aun uno. Es decir, el ser humano tiene un libre albedrío, pero no para escoger a Dios. Es decir, está muerto en sus delitos y pecados. Tiene libre albedrío en todo caso para escoger el pecado, para escoger cualquier tipo de pecado, pero no puede escoger a Dios. Tiene un solo camino, un solo destino. Está muerto, está tan muerto que en su espíritu, en su moral, nunca va a escoger hacer lo bueno. Y es más, nunca va a poder salvarse por sus obras. Así que Dios, a través del Espíritu Santo, tiene que hacer una obra en su corazón para que esta persona pueda creer. Dios tiene que sacar su corazón de piedra y poner un corazón de carne para que esta persona, cualquier persona, pueda ser de esta manera regenerada y pueda creer en el Evangelio. Y una vez que cree, es sellada por el Espíritu Santo. Y de esta manera, esta persona, si evidencia
evidencia el fruto del Espíritu, evidencia arrepentimiento, eh, vive toda su vida cristiana, entendemos que puede caer en pecado, ya no es esclava del pecado. ¿Por qué? Porque antes, supuestamente, tenía un libre albedrío limitado, eh, era esclava del pecado, pero ahora puede escoger a Dios. Ahora su inclinación ahora es buscar las cosas de arriba. Puede caer, pero su espíritu le va a traer remordimiento, le va a traer un cargo de conciencia y esta persona eh, se va a arrepentir. Esa evidencia nos muestra que ha sido regenerada. La santidad es un proceso donde vas creciendo, donde vas luchando con tu pecado, porque no nos libramos del pecado cuando nacemos de nuevo. Entonces, estas personas, este grupo de personas que son escogidos, tienen esta característica, que buscan a Dios, buscan agradar a Dios, luchan con el pecado. Muchos dicen, y si no soy escogido, ¿qué hago? Eh, no puedo buscar a Dios porque no fui escogido. Es que una característica del que no es escogido, dentro de lo que es la doctrina de la predestinación, es que se revela contra Dios, no le interesa nada de Dios, es insensible, es indolente a la voz de Dios, a la voz de la predicación. Quizás puede ser que una persona la evangelice, pero esta persona se va a resistir. Esto es lo que pasó con los fariseos en el Antiguo Testamento. Ellos se resistían, tenían oídos pero no escuchaban, tenían ojos pero no veían. Ellos resistían y terminaron cometiendo lo que llamamos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Resistir el llamado, resistir el ser convencidos por el Espíritu Santo de pecado. Ellos no tenían excusa, ellos vieron las obras de Cristo, vieron las obras del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos un ejemplo de que el no ser escogido son personas que no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada con el Evangelio. Pero si realmente una persona, quizás en el pasado, rechazó el Evangelio, pero después empieza a sentir un remordimiento, empieza a sentir un convencimiento de parte del Espíritu Santo, quizás esta persona pueda hacer que esté en un proceso de lo que es la santificación y haya nacido de nuevo. No sabemos cuándo nacemos de nuevo. Entonces, de eso se trata la predestinación. En Efesios capítulo 1, verso 4 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que durante nuestra vida, vamos, si somos escogidos, vamos a tener ese llamado. ¿Por qué? Porque el Padre, antes de la fundación del mundo, Él ya había escogido, esto se llama la doctrina de la elección, había escogido un grupo de personas para que fuesen salvas. Ahora, durante toda nuestra vida, vamos a tener ese llamado de acuerdo a la elección del Padre antes de la fundación del mundo. No sabemos en qué momento de nuestra vida, pero vamos a ser regeneradas, vamos a ser justificadas, adoptados, hijos suyos, y vamos a tener un proceso de santificación, para que después al final, cuando Cristo venga, seamos glorificados con Él. Esto es un poco lo que se trata de la doctrina de la predestinación, vuelvo a repetir. Evangelizamos porque es nuestro mandato, porque Dios predestinó los medios que son estos, que es evangelizar. Quizás si yo voy y evangelizo a alguien es un medio que Dios determinó y predestinó. Quizás Dios, pongo un ejemplo, Dios determinó que una persona X se salvara y Dios determinó que Dios predestinó que yo fuese el medio de salvación, el canal de salvación para que esa persona se salve. Entonces el evangelismo es muy importante, el evangelismo cumple el propósito de Dios, forma parte del llamado de esas personas que fueron escogidas y elegidas antes de la fundación del mundo. Espero haberte ayudado.
Espero que puedas entender esta doctrina que quizás te puede parecer un poco una locura, ¿no? Quizás no te cierra en la cabeza, pero lo que importa es que aparecen las Sagradas Escrituras, aparecen Romanos 8, 29, 30, Efesios capítulo 1, verso 4 al 5. Es más, en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 10 nos dice, todo lo soporto Pablo le dice a Timoteo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos puedan alcanzar la salvación eterna que es en Cristo Jesús. Pablo, Jesús le dice en un momento de su vida a Pablo que no pare de predicar, que siga predicando. Y Pablo le dice a Timoteo que él todo lo soporta, él soporta aflicciones, soporta persecuciones, todo por amor a los escogidos. Y él se está refiriendo al evangelismo, a que él predicaba, le predicaba a los gentiles, le predicaba, bueno, a los judíos. Y ahí vemos un ejemplo de lo que es el evangelismo, que es un medio del cual Dios predestinó para que muchos fuesen salvados. Así que espero haberte ayudado. Y nada más, que Dios te bendiga.